Me presento de todas formas. Los aquí presentes ya me conocen, Andrea Romero, para quienes están siguiéndonos por la plataforma. Bueno, la experiencia que yo traigo, la verdad, muy interesante lo que acaba de compartir el compañero, porque está bastante lejos de eso, y me gusta el contraste. Sí, no, está bueno, porque está muy alejado de eso, porque nuestra mirada sobre el caso que les traigo hoy para compartir de nuestra experiencia de trabajo, bueno, tiene el disparador que propuso esta reunión y que tiene que ver con salirnos un poco de lo que hacemos cotidianamente para tratar de generar contenidos que sean de interés con los recursos que tenemos, el contexto que tenemos y todas esas variables, ¿no?, que nos generen un trabajo que sea de valor. Básicamente, un poco ese es el criterio. Entonces, la propuesta va hacia, la palabra hacia es muy importante en este caso, hacia una narrativa transmedia, ¿sí?, que nosotros empezamos a trabajar muy recientemente en el equipo de comunicación, que ya lo hemos conversado acá en reuniones, que somos en general exiguos, pocos recursos de ¿no?, personas y recursos materiales, que nos llevan justamente a activar la creatividad, ¿no?, para generar esto que decía al comienzo. Y decía que la palabra Asia en esta presentación es muy importante porque es un proyecto en marcha, ¿sí? Y es un proyecto que nos desafía a salirnos de nuestra actividad cotidiana. Está centrado en un elemento fundamental, un pilar o un rol fundamental de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, a la cual vengo a representar en el aspecto en el área de comunicación, y en general a todas las universidades, que es la investigación, ¿verdad? Y yo comentaba, digo, que nos resulta un trabajo creativo porque es una universidad relativamente nueva, relativamente joven, con perfil de docentes que no en su mayoría son docentes investigadores, con lo cual el saber producido en nuestra universidad, ¿no es cierto?, tenemos que ir viendo cuáles de esos saberes vamos a abordar. Entonces nos propusimos indagar justamente un poco sobre la percepción que tenían los docentes en relación a la comunicación de la ciencia, por un lado, ¿no? Y allí lanzamos una encuesta donde les preguntamos, entre otras cosas, y esto es lo que les vengo a compartir, ¿no? Por ejemplo, a qué públicos les interesa acercar sus investigaciones, ¿no? Y ahí encontramos la tercera barrita, verán ahí, lo que dice es público en general, la segunda es estudiantes, y la primera que aparece allí, o sea, en el orden, ¿no?, es la comunidad científica. Con eso cruzamos con cómo comunica sus investigaciones. Bueno, en general son en congresos y jornadas, en segundo lugar en publicaciones y en tercer lugar en espacios que son para el público en general. Entonces ahí como una disonancia, ¿no? Porque decimos que el público en general es el que nos interesa, pero por el otro lado, los lugares donde publicamos, porque es lo que requiere la carrera académica, ¿verdad?, la carrera de investigador. Por el otro dato que encontramos para encarar, como decía, esta tarea de comunicación pública de la ciencia, es cuáles son esos medios, y estaba bueno lo que hoy comentaba al inicio de la charla que tuvimos previamente, los medios para comunicar, en general, bueno, las publicaciones de revistas científicas son las que se llevan el primer puesto, por supuesto, por esto mismo que acabo de mencionar. Los segundos son los congresos y la tercera son las ferias, de vuelta, ¿no? Como que el público general es lo que nos interesa, pero es donde menos acciones hay del comunicador, del docente investigador, ¿verdad? Y lo último que comento de esta encuesta que les comparto es el nivel de importancia. Bueno, ven que está primordialmente azul, es muy importante comunicar, es muy importante comunicar, tenemos que ver cómo, ¿no? Entonces, allí nosotros encaramos, decía esto del proceso como un dato importante a tener en cuenta en esta experiencia que les traigo para compartir. Encaramos realizar una serie de acciones comunicacionales, ¿no?, en el marco de pensar cómo una narrativa puede pasar por distintos formatos y pensar esos formatos, cómo pueden ir enriqueciendo esa información, información, historias, saberes, conocimientos que vamos recogiendo, de ir adentrándonos en qué saberes se generan en nuestra universidad. Nuestra universidad, como muchas, tiene una vinculación territorial fuerte. Esto significa que los saberes que se generan allí están vinculados al territorio. O sea, tiene un rol social específico. Empezamos entonces, esto que yo puse allí, programa de radio, empezamos con un programa de radio. Ese programa de radio después se transformó, son básicamente entrevistas. Esas entrevistas luego se transformaron en notas gráficas, ¿sí?, para un portal
tipo agencia, pero no del todo, porque nosotros no producimos en el volumen de una agencia, pero sí, como decimos siempre, como fuente organizada, es decir, un producto que puede ser noticiable. Ese producto noticiable después vimos que también genera interés en portales específicos, o sea, porque es contenido científico, que obviamente tratamos que tenga ese rigor del conocimiento científico y del saber científico, que sea algo interesante para el medio también. O sea, pensamos en un programa de radio, pensamos en un contenido para portal, pensamos en contenidos que sean organizados en función de lo noticiable. Pensamos en contenidos para nuestras historias. Todo esto es muy incipiente, esto que les estoy contando, estos productos están siendo elaborados en este momento, ¿sí? Llevamos muy poquitos meses con esto. Pensamos, digo, en la llegada, como decían, los tipos de medios, ¿no? Tipos de medios nacionales, sabemos que hay medios que no son, son más afines, entonces son más permeables a recibir información de nuestra institución, eso es un valor que tiene nuestra institución. Y medios locales también, porque eso también es cierto, o sea, hay noticias que quizás, ¿no?, tienen relevancia a nivel territorial y también nos importa que tenga eso. Allí también yo les compartía algo que habla justamente de este esfuerzo que estamos haciendo, que no lo tenemos en claro, por eso digo, es una experiencia que está en progreso, que tiene que ver con estos productos audiovisuales. Les cuento, la cocina de estos iban a ser videos, pero terminaron siendo imagen fija, porque el Prezi no me permitió hacerlo, y ese es el recurso que utilicé, ¿sí?, para poder compartir, que bueno, otro de las maneras que tenemos de pensar en acercar la ciencia, lo que se produce es el podcast de que ya habíamos hablado, ¿no? Un audio, acá con una imagen incorporada, y una información o una entrevista de ciencia que se cruza con la música, ¿no? Y que fue parte de nuestro programa, un segmento musical que también tiene que ver con la ciencia, ¿no? Esta entrevista en particular tenía que ver con una jornada que se va a hacer de cerebro y música, ¿sí? En la unidad de neurociencias, de la cual participa o que es parte de la universidad, que realiza una jornada pronto, a la cual les extendemos la invitación porque es muy interesante. Bueno, esto, ¿por qué todas estas experiencias, o digo, por qué estos formatos, estas maneras de pensar cómo difundir ciencia, cómo comunicar ciencia? Porque justamente nosotros nos encontramos con un panorama, ¿no?, de que la ciencia en nuestra universidad tiene estas características, y dijimos, ¿cómo hacemos que esto sea interesante para distintos públicos? Cada uno de estos formatos piensa en distintos públicos, ¿no? Debatible también la idea de público, también se desliza esa cuestión, ¿no? Lo último que me gustaría compartirles es que todos estos formatos y esta idea, como decía recién, de comunicar y de contar los saberes producidos, están pensados también desde las narrativas, ¿no? Digo, la creatividad ha puesto también en esto, en decir algo, ¿no?, que sea una historia más que estoy diciendo que tal molécula unida con tal otra. Lo que también planteaba yo, digo, cómo contar la universidad sin hablar de la universidad, cómo hacer que esto sea algo de interés para públicos que quizás todavía no encontraron el atractivo en lo que la universidad puede ofrecer, y que yo creo que la mayoría sabe que tenemos mucho para ofrecer desde nuestras instituciones de educación pública, ¿no? Por eso decía, la manera de pensar la información, de acercar la ciencia, pensarla a través de los relatos. Insisto con esto del trabajo en proceso. Este es nuestro, un poco, horizonte, ¿no?, nuestro timón. Hacia eso queremos ir. Queremos generar producciones que tengan distintos niveles de profundidad, es decir, pensar en los públicos especializados y pensar en los públicos legos también, ¿no?, aquellos que no saben nada de la materia y podemos interesarlos de alguna manera. Y como digo, este círculo virtuoso que pensamos, que sería el trasfondo de pensar estas piezas comunicacionales, ¿no?, como máxima, ¿no?, sería esto que señalo al final, ¿no?, generar la idea de que la ciencia también es interesante, ¿no?, de que el saber científico genera, además de bienestar en nuestros pueblos, genera saberes que son útiles, ¿no?, saberes que son interesantes y que pueden resultar también, pueden tener un rol social, como puede ser la ciencia ciudadana, que es esta ciencia en la que participan los propios actores involucrados,
en situaciones, por ejemplo, de controversia, ¿sí? En situaciones donde lo que se está debatiendo, ley de humedales, ¿sí? Lo que se está debatiendo me afecta directamente a la vida, ¿sí? Entonces, esta es la experiencia que les venía a contar y, bueno, espero que les haya gustado. Gracias.